Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas. Estamos hoy con Marcelo Hoyos, gerente técnico de higiene ambiental del laboratorio BASF. ¿Qué tal, Marcelo? Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Un placer estar acá. Bueno, y con Marcelo vamos a conversar un poquitito de todo. La verdad es que las empresas de control de plagas se mueren por tenerlo, aunque sea un día capacitándolos. Realmente vale la pena tenerlo, todos coinciden en eso, así que hoy vamos a tratar de sacarle el jugo. Marcelo representa un laboratorio que tiene, creo que todos sus productos son Messi. El Storm, el Tacazo, la Fendona. Y me gusta que esté acá para que él nos cuente qué significa invertir productos, no de primera, de primerísima calidad, en un mercado que de golpe termina usando una cipermetrina agrícola. Sé que empiezo con los botines de punta, pero así después dejamos la charla más amena para después. Contanos un poquito desde el laboratorio cómo se vive esto. Bueno, empezaste bien arriba. Sí, perfecto. Mirá, BASF, la empresa donde yo trabajo, hace 34 años, soy 35 que soy ingeniero agrónomo y hace 34 que estoy en la empresa. Trabajé 8 años en investigación y desarrollo, así que conozco cómo nace, cómo se desarrolla un producto, cómo se lanza un producto, cómo se prueba en el terreno. Entonces, toda esa experiencia ya volcada a estas especialidades que tienen que ver con la higiene ambiental. Bueno, eso lo que hace es que uno conozca la empresa cuando hace un desarrollo, cuando hace una investigación, realmente apunta a productos de alta calidad. ¿Por qué? Primero es la política de la empresa, ¿no? No solamente en higiene ambiental, sino también en agro, y el resto de la línea de productos en el área química e industrial. Así que ya eso viene del año 1865. Es una cultura que hay de la innovación, la creatividad y la apuesta de lo mejor de nosotros para que los productos que salgan al mercado sean de altísima performance. Ese es el objetivo. El otro punto dentro de higiene ambiental es que todos los productos que utilizamos en higiene ambiental están de alguna forma relacionados con la salud o con el impacto en la salud. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Los productos tienen que ser realmente probados, tienen que ser ensayados, tienen que ser registrados con los certificados correspondientes y llevarle a la empresa de control de plagas la tranquilidad que hay un respaldo también detrás de cada producto. Porque los productos pueden ser excelentes, pero también tienen que estar acompañados por alguna recomendación en base a la experiencia que hay. Así que un poco eso te contesta. Tener productos de alta calidad y alta performance forma parte de la cultura de la empresa, no lo podemos evitar. Ya nace con la empresa y BASF no va a lanzar un producto que no funcione al mercado. Eso. El concepto de calidad-precio que se usa en todos los mercados, en este mercado no se acostumbra. O sea, el índice de calidad-precio de los productos de BASF es altísimo y la gente lo sabe, pero como no es una variable, es como que no se toma en cuenta. Sin embargo, son productos realmente de una clase AAA. Sí, es así. Cuesta a veces explicarlo, que un buen gel, aplicando en una cocina industrial entre 30 a 40 puntos de cebado de tamaño de 4 o 5 milímetros de diámetro, no influye tanto en el costo, aún siendo un producto premium, no influye tanto en el costo operativo, ¿no? del trabajo que uno tiene que hacer en ese lugar. Y mismo también un insecticida residual que haya que colocar allí, yo recomiendo también inclusive pincelado, con lo cual se disminuye muchísimo la carga de producto, no vuela ninguna gota en ninguna parte que no corresponda y se logran una cobertura muy buena sobre la superficie donde transita el insecto y de esa manera se economiza muchísimo. Entonces, hoy, como decías vos, ¿no? Hay un preconcepto así de producto caro, premium, y en realidad cuando analizamos los costos es muy rentable. Esa es la palabra correcta. Claro, si uno va a la rentabilidad, el producto que tiene mucha eficiencia, con baja carga de trabajo y con baja falencia en el tratamiento, claramente es el producto más económico de todos. ¿Cómo es el controlador de plagas de los sueños de un laboratorio como BASF? O sea, cuando capacita a un controlador de plagas, ¿lo capacita para que se convierta en qué? Uy, qué buena pregunta.
El año pasado di una charla sobre la proyección de la empresa de control de plagas al año 2030, ¿no? Vos sabés que empresas grandes como la nuestra proyectamos todo a 10 años, 30 años o más, inclusive. O sea que hoy la empresa sabe qué es lo que va a hacer en el año 2050. Así que yo me animé a decir, bueno, ¿qué es lo que espero, ¿no? de una empresa de control de plagas en el año 2030? Yo sueño, y de hecho ya hay empresas que lo hacen y están trabajando muy bien, de las cuales tenemos permanentemente contactos, que es la capacitación, pero no capacitarse para recibir un diploma o un certificado y colgarlo en una pared o en alguna carpeta, ¿no? Sino realmente, digamos, conocimientos aplicados al terreno. Después, eso es la base, digamos, de todo desarrollo empresarial en una empresa de control de plagas, es el conocimiento. El otro día estuve haciendo un análisis de cuántas áreas tiene que manejar una empresa de control de plagas y yo conté cerca de 25 áreas temáticas, ¿no? Por ejemplo, entomología, bromatología, temas de salud, temas de ambiente, bueno, una cantidad de cosas. O sea, yo cursé 36 materias en la facultad, así que prácticamente más de la mitad de una carrera es para formarse en empresa de control de plagas. Pero hay un punto importante que no tiene que ver con el estudio duro en sí, sino con la formación humana, que es ser personas de bien, personas honestas, responsables, porque están trabajando en salud. Entonces, un error, un descuido, una negligencia pueden enfermar a una persona o a varias personas, una comunidad, o inclusive llegar a matar gente. Entonces, hay que trabajar sobre esos pilares, ¿no? Del conocimiento, la responsabilidad, la capacidad de organización, y el resto se aprende todo se aprende. Sin una base ética sería muy difícil llegar a ese fumigador de los sueños, ¿no es cierto? Porque es como que no hay materia prima para eso. Hay una frase que me dijiste el otro día, impresionante, la verdad, que creo que la deberían enmarcar. Somos médicos de un ambiente que se enfermó. ¿Estamos a la altura de ese título? Sí, todos los días me levanto a la mañana y reflexiono sobre esos temas, ¿no? De ver las cosas de diferentes ópticas. Y eso se llama metanoia, una palabra complicadita que te traje, pero la metanoia es analizar las cosas desde distintas ópticas, ponerme en el lugar de la empresa de control de plagas, del cliente, del laboratorio, del ANMAT, del SENASA, de las instituciones, de la gente común, y ver el mismo tema de diferentes lugares. Y de eso un poco se trata esto, encontrar el punto común, que es que somos médicos de ambientes enfermos. Cuando un ambiente se enferma, vamos a un basural, por ejemplo, es un ambiente enfermo, que tenemos basura, fermentación, bacterias, hongos, bueno, todo lo que se produce en un basural, y proliferan roedores, moscas, cucarachas, insectos. Bueno, los insectos, las plagas, los roedores son respuesta del ambiente a ese ambiente enfermo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que curar el ambiente. Y en la curación, en el proceso de curación, de sanación, está el ser humano, porque es el ser humano el que puso la basura en ese lugar. Entonces también hay temas culturales que a veces el 80% del éxito en un programa está en el trabajo cultural que uno hace con el cliente, y después el 20% es el trabajo de estrategia de control de la plaga, ¿no? Hay una diferencia que la tenemos que hablar, que en nuestro rubro, si el dueño de la empresa fuera el médico, el que opera es el enfermero, ¿no? Manda a su operario, que es el que ejecuta ese diagnóstico y ese tratamiento. Eso también lo tendríamos que ver, cómo se hace para que el enfermero y el médico estén a la misma altura para poderle dar salud a ese ambiente enfermo sin enfermarlo más, ¿no? Sí, sí. Y una de las cosas que he visto en ese trabajo de observación de la realidad es que el operario, ¿no? o el profesional que está en el terreno, llamémoslo así, requiere una capacitación especial. Por eso mi trabajo también es hablar con ellos, ¿no? Los que ya me conocen, doy charlas 1 a 1,
sea una empresa unipersonal o sean empresas de 15, 20 o 60 personas, pero dirijo la palabra y toda la experiencia a ellos, porque son los que están en contacto con la realidad, que están en contacto con el problema, están expuestos al frío, al calor, el viento, la tierra, situaciones complicadas, trabajar con plagas como roedores. Y de alguna manera lo interesante es escucharlos también, porque aprendo muchísimo yo también y ajusto también las estrategias en función de lo que ellos me dicen. Entonces, de alguna forma hay un trabajo de ganamos todos, ¿no? Yo aprendo mucho y transmito experiencia y aprendo mucho a su vez de ellos, porque están todo el día con la problemática. Y ellos son la mano derecha, digamos, de la empresa, ¿no? Es el que está solo en el cliente allí y decide, tal vez tiene que tomar una decisión que no está en los libros, que no está en las guías, y eso se llama criterio. Claro. Y el criterio profesional es algo que se adquiere en base a la enseñanza, la capacitación, el entrenamiento, los años y los códigos, la ética, el sentido común, el criterio. Hay que tener todo eso también, porque un acto de negligencia, como decía, puede perjudicar a nuestro cliente. Hay dos cuentos que afirman esto, son impresionantes los dos. Uno, que por ahí la gente lo sabe, los indios no vieron las embarcaciones de Colón. No, como no sabían lo que eran, no las vieron, pensaron que la gente salió del agua. Claro. Eso es impresionante, pero más impresionante, y ahora para entender a dónde voy, hace poquito le devolvieron la vista a una persona que había nacido ciega. Unos meses antes de hacer la operación, le enseñaron a detectar con las manos una pirámide, una esfera y un cubo, hasta que tocando apenas un pedacito de la figura lo pudiera ver, entre comillas. Se hizo la operación fue un éxito, se le sacó la venda, se le pusieron las 3 figuras adelante y no las supo reconocer. El criterio viene de un conocimiento previo, de aprender a ver, de aprender, de estudiar, de conocer. No es que yo soy un tipo súper rápido, inteligente, estilo Bruce Willis, y entonces sé fumigar. Creo que el conocimiento previo es la materia prima de lo que después se llamó recién, con muchísimo criterio. No hay naturalezas que ya nacen dotados. Hay gente que sí tiene mucho poder asociativo, entonces parece que tiene mucho criterio, pero la formación es todo. A esto voy porque yo vi que estás como recorriendo muchas empresas. Esto es algo que cualquiera te puede llamar, cualquier empresa puede llamarte, contactarte y decir, vení a pasar un día a mi empresa y enseñame. Sí, correcto. Sí, cualquiera. Cualquiera en cualquier parte del país. Estoy también ayudando gente en México, en Colombia, en Uruguay. Ya hace varios años que estamos trabajando, inclusive también capacitando empresas. Hoy por la digitalización es más simple, pero sí, sea de una persona o sea de muchas personas, no interesa. ¿Y esto tiene costo? Ninguno. El asado. Ninguno. No, tengo que estar a dieta, no me digas eso. Bueno, excelente, sí. Eso para que lo sepan, sí. Creo que es una de las preguntas que más surgió en los foros. Lo pueden llamar y realmente no solo a nivel qué insecticidas usar, sino cómo usarlos, cómo hacer crecer la empresa. Es mucho. Él dijo recién, yo tuve 36 materias. Fueron 36 veces que se tuvo que enfrentar a quien lo evaluara. Eso es un profesional. Y bueno, evidentemente las pasó bien las 36. O sea que es muy bueno que nos vengan a evaluar y que nos digan en dónde tenemos unos puntos flacos y en dónde tenemos que volver a estudiar. ¿Qué viene en el mercado de parte de BASF? ¿Qué novedades? Bueno, para mí la más importante es seguir capacitando, ¿no? Esa me parece que es me doy cuenta cada vez más con las canas que tengo que no se pueden lanzar productos si las empresas de control no nos acompañan con los conocimientos, ¿no? Porque ya la tecnología va a requerir más cuidado en la forma de aplicar los productos para que funcionen. Espera que lo dijiste así como al pasar. Sí. No se puede evolucionar si no nos acompañan con el conocimiento, dijiste. Correcto, sí. Yo creo que ahí está la puerta, ¿no?
Para todo, ¿eh? No es para los productos nuestros, para cualquier producto, equipo de aplicación, lo mismo, ¿no? La tecnología que hay, la tecnología digital, que en el 2030 va a ser, pero algo moneda corriente. La comunicación no sabemos cómo va a ser. En el 2030 se da algo Sí. que se llama singularidad tecnológica, que me imagino que sabés lo Sí. que es. Es el momento en que la cantidad de transistores en un procesador supera la cantidad de neuronas en un cerebro, y dicen los de la Singularity University de la NASA que es el fin de la era humana. Sí, ¿Sí? sí. Búsquenlo en YouTube, es impresionante lo que dice, y como decís vos, la comunicación no se va a saber lo que va a hacer, porque aparentemente nosotros vamos a ser una especie de cyborgs que vamos a tener parte digital y parte analógica. Exactamente. Tecnología así digital, inteligencia artificial, sí, el Internet de las cosas, y el IoT, ¿no? Así que eso ya de entrada, ¿no? Y acompañando eso dentro, porque ese es parte del capital de la empresa, o sea, el conocimiento. Uno cree que la empresa es un producto que se vende en una botella, en un envase muy lindo, una marca, pero en realidad lo más fuerte que tiene una empresa es el conocimiento. Y de ahí los productos que se vienen están vinculados a, por ahí, un nuevo rodenticida ahora a base de producto no anticoagulante. Si bien el ingrediente activo son productos que ya tienen muchos años, pero la tecnología en la formulación ha sido superadora, ya se ha lanzado en otros países y se está registrando en nuestro país también para poder tener un elemento, un producto más que acompañe dentro de la línea de productos, que como ven es reducida la que tiene la empresa, pero a veces me doy cuenta que tener más no significa aportar más soluciones, ¿no? A lo mejor tener más ayuda a confundir a mucha gente en ver cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, a veces preferimos, nosotros en la empresa a nivel global tenemos cerca de 70, 80 productos en el portafolio, como se dice, pero no podemos traerlos todos a Argentina porque eso requiere todo un aprendizaje, una formación, ir lanzando los productos a medida que se va avanzando con el conocimiento, ¿no? No es porque sean maravilla del universo, sino porque no se pueden lanzar productos con formas de manejo similar, porque si no, la gente no entiende tal vez para qué uno, para qué va el otro, ¿no? A veces eso confunde. Me decías que en realidad necesitan que evolucione el conocimiento de las empresas para traer muchos de los productos. Realmente, o sea, y esto no es peyorativo, o sea, BASF está esperando que el controlador de plagas entienda definitivamente la diferencia entre un microencapsulado y una cipermetrina agrícola para traer un producto de primerísima calidad. Eso me decías. Claro, para que se aprenda también a valorar la inversión, ¿no? El producto como una inversión y no como un costo, ¿no? Claro. Creo que de esa manera se van a empezar a tamizar las cosas, y el control de plagas, que en realidad la herramienta, el destornillador para el mecánico es el insumo, ¿no? Pero en realidad lo más importante es todo el conocimiento que se lleva atrás. Por eso vuelvo a insistir, el conocimiento como parte de la base para poder después utilizar los productos, ¿no? Me olvidaba mencionar, digamos, estamos también registrando productos para control de moscas, con un atractivo también muy interesante para la industria alimenticia. Después nuevos insecticidas también de alta acción residual, con doble modo de acción, para ir tal vez reemplazando en un futuro, ¿no? Tú sabes que los productos tienen una vida, después caen, hay otros que siguen creciendo, ¿no? Pero bueno, y hay muchas otras cosas más, tenemos más material, pero todo depende de ese trabajo que tenemos que hacer todos, ¿no? En conjunto. Vos sabés que recién dijiste el destornillador y me vino a la cabeza una idea increíble. Yo estudié mecánica con una persona que era obsesivo de las herramientas, y él no tenía un destornillador chino para cuando el auto andaba más o menos bien, y tenía un felo de cromo vanadio para cuando el auto andaba muy mal o era un auto de categoría. El PCO y nuestro mercado tiene un producto para el día a día, berreta, barato, y después tiene reservado, como en el cañón de fuego de impacto,
productos como el Tacazo, el Storm, para cuando la desratización se le va de las manos, algunos geles. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tenemos productos de batalla, que dicen ellos, para todos los días y productos para cuando realmente somos médicos del ambiente? Es una pregunta que me la hago siempre, porque correr el riesgo de utilizar productos de baja performance, no digo que sean malos, sino por ahí que no tienen la performance que uno necesita para ese lugar. Y uno pone en riesgo su reputación. Uno pone en riesgo si sale mal, ¿no? Que es probable que ocurra. No solo pone en riesgo la reputación, la credibilidad, que es el valor más grande que tiene una empresa. Eso genera fidelización, se pierde la fidelización, se pierden los clientes, se multiplica por 20 los casos de mala praxis, ¿no? Porque esto es mala praxis, y además nos perjudicamos todos, porque impacta a todos nosotros, a todo el sector, ¿no? Una empresa que comete un descuido por utilizar un producto que no es el adecuado, por ahorrar tal vez unos pesos, entre comillas, ¿no? Tal vez con ese acto termina afectando al sector entero, porque el cliente va a decir, bueno, al final son todos así, y no es la verdad, ¿no? Entonces, yo siempre digo, uno se puede equivocar, pero uno tiene toda la libertad de preguntar, ¿no? Yo creo que hay muy buenos laboratorios hoy, colegas míos, que tienen además conocimiento mucho mayor que yo en muchos temas, y hay que consultar, hay que preguntar. Yo me he rodeado en estos 34 años en la empresa siempre de gente, inclusive fuera de la empresa, de instituciones como INTA, facultades, para entender lo que yo no entendía. Entonces también el secreto es saber con quién uno se rodea, ¿no? Para obtener ese rédito que es el conocimiento. A veces la parte comercial vemos empresas muy pomposas y supera la parte operativa. Tenemos una excelente imagen, un branding, una excelente publicidad hacia el cliente, pero después la persona que va a hacer el trabajo y la capacidad de la persona de resolver el problema que le plantearon no condice con eso que le mostramos a los clientes. Y eso tal vez sea uno de los más grandes errores de nuestro rubro. Sí, no solo hay que parecerlo, sino serlo, ¿no? Entonces hay un tema que se llama coherencia, ¿no? Lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. Cuando eso está en línea, uno es coherente. Cuando hay coherencia, hay credibilidad. Y si hay credibilidad, hay clientes, ¿no? Se hacen las cosas bien y uno crece. Por eso, si en algún momento me vas a preguntar cómo se crece, bueno, es con esa línea que se llama coherencia, que alineamos esos 3 puntos para lograr fidelidad, ¿no? Y la base es el conocimiento o la experiencia y el expertise. Vos sabés que dicen los sabios de la Kabbalah, mirá qué interesante esto, ¿no? Que si uno es coherente no hay enfermedad. No importa, si yo soy asesino, pero soy coherente en que lo vemos, hemos visto personajes nefastos en la historia que nunca se les movió un pelo. Si uno es coherente y se levanta, piensa, siente y actúa de la misma manera, no hay enfermedad. Todas las enfermedades que hoy padecemos son consecuencia de nuestra incoherencia. De pensar en una cosa, de sentir otra y de hacer otra. O de pensar y sentir lo mismo y hacer otra y en fin, todas las combinaciones. Así es. Y todo esto que estamos diciendo, ¿no? Me decía Luciano Miranda en la entrevista que bueno, ya debería haber salido cuando salga esta, que teníamos mucho profesional con C en este mercado. Gente que hablaba de profesionalismo todo el tiempo, pero que después al momento de ir a fumigar iba con un producto medio cuestionable o lo que fuera. Esa incoherencia está haciendo que nuestro mercado sea un mercado enfermo, porque me parece esto la antesala de hablar del crecimiento, que es súper interesante, pero el enfermo no crece, claramente. Sí. A ver, cuando hablamos de la situación de un sector, es multifactorial, ¿no? No es por una causa específica y requiere todo un diagnóstico, ¿no? Yo creo que tal vez todos tenemos un poquito de verdad y todos tal vez fallamos en algo, ¿no? Entonces, lo importante es tener una visión común, para mí, ¿no? Un foco común. Podemos tener voces distintas, pero el foco común significa, bueno, si esto que estamos viendo es una pelota redonda, bueno, todos tenemos que ver lo mismo, convencernos de lo mismo y apuntar a ese futuro, que de alguna forma es mirar hacia el futuro.
y después los caminos para llegar ahí podemos discutirlos, pero no perder el foco final, que es crecer, digamos, de una manera responsable, con ética, con sentido común, con criterio, con responsabilidad y con seguridad. La famosa palabra que todavía no mencionamos, pero la seguridad, que tiene que ver con el medio ambiente, las personas, los animales, ¿no? Que nuestra actividad no genere un impacto negativo en la sociedad. Pero no lo digo como un eslogan, sino como una realidad, porque uno ve cosas que impactan de alguna manera y se podrían evitar. Entonces, esto se puede corregir perfectamente sin costo, digamos, ¿no? La contaminación nos está llegando, los olores, las aguas podridas. O sea, antes uno podía hacerse lotario, ahora es como que estamos inmersos en este mundo que nos está reclamando ya a cachetazo limpio. En nuestro mercado, las plagas, ¿son lo principal? ¿Están en primer lugar o no? Y esto pregunto, o sea, ¿está el marketing antes? ¿Está la economía, el crecimiento? ¿O realmente seguimos teniendo en el centro de atención a las plagas y de ahí todo lo demás? Sí, yo creo que estamos muy enfocados, como había dicho, las plagas son consecuencia de un ambiente enfermo. Entonces, si nos enfocamos tanto en la fiebre, vamos a buscar la pastilla para bajar la fiebre, pero no vamos a solucionar el problema de fondo. Claro. Por eso hay que tomar una distancia, ¿no? Como hacen los médicos, ¿no? Toman una distancia, yo me duele acá, tengo acá, y el médico dice, bueno, ¿cuántos años tiene? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Trabaja hace 34 años? Bueno, entonces tiene estrés, ¿no? Te imaginas todo lo que hay alrededor de eso. Entonces yo creo que hay que buscar ese diagnóstico, ¿no? Y encontrar, digamos, por dónde pasa tal vez la solución, ¿no? No sé si redondeé ahí la pregunta o me perdí un poquito, pero... No, está bien, está redondeada. Yo lo que decía es, ¿realmente nos estamos concentrando en la plaga Ahí como está. problema de nuestro cliente Sí. o ponemos primero nuestra necesidad económica y nuestros deseos y después las plagas y vemos cómo lo solucionamos? En realidad ahí lo bajé un poquito más a tierra. Sí. No, perfecto, sí. Obviamente la empresa vive del control de plagas o del saneamiento y la plaga es un factor. Pero yo a veces trato de quitar ese foco para hacerlo sentir esa sensación de salir de la zona de confort, que se dice, Claro. Pensar fuera de la caja, para decir, pero ¿no pensaste que a lo mejor hay un trabajo que podés hacer fuera de la plaga, no mirando tanto la plaga? Porque una vez que vos mirás a la plaga, ¿en qué pensás? En el producto. Claro. Entonces, acción-reacción. Y en realidad acá hay que sacar la plaga y el producto del lugar. Hay que hacer el diagnóstico para entender por qué está la plaga ahí, porque también tiene un ingreso, por qué se multiplica, por qué es algo crónico. Y ahí te vas a encontrar que hay efectos culturales, humanos, que uno dice, bueno, pero no me dan bolilla, no, el cliente no quiere cambiar. Bueno, pero ahí está el trabajo nuestro de ser también algo psicólogos, para generar ese cambio que permita al control de plagas ayudar a sanear el ambiente y de alguna forma facilitar el trabajo del control de plagas, ¿no? Si el ambiente sigue enfermo, el controlador de plagas va a tener ese lugar como recurrente, ¿no? Un problema crónico, y se puede volver hasta como un reclamo del cliente, decir, bueno, estás fallando porque no me estás controlando el problema, ¿no? Claro. Entonces no hay que enojarse con el cliente. Para mí el cliente, aprendí en una empresa que tiene más de 150 años, el cliente es lo más importante, lo más importante. Y hay que respetarlo, hay que cuidarlo y bueno, hay que ayudarlo. Sin cliente no hay empresa directamente, no importa lo que hagamos. Exactamente. El foco en el cliente, nosotros en Agro tenemos el distribuidor, que es cliente, pero también el usuario final, ¿no? Que es el cliente. Por eso yo digo, yo quiero ir a la persona que aplica el producto en el terreno, porque él es el que va a utilizar el producto y después va a ir al distribuidor y va a decir, quiero el producto A, porque lo usé, lo probé, lo comparé y me funcionó. Pero no porque alguien le dijo, usa esto porque es lo mejor, ¿no? Me parece que esto se evoluciona desde abajo hacia arriba. Bien. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte. Cuando volvamos quiero que discutamos, hablemos, conversemos sobre cómo se crece y qué es lo fundamental para crecer.
¿Tenés una empresa de fumigación y comprás en la Casa de los Insecticidas? Ahora, con tu próxima compra, anunciamos tu negocio en el portal desinfectatucasa.com.ar durante un mes y promocionamos este sitio web en televisión. Aprovechá esta promoción y llega a miles de potenciales clientes con la Casa de los Insecticidas. Contactanos. Bueno, bienvenidos de vuelta. Había quedado una pregunta en el aire. Hay una persona que se llama Luis Baliña, tiene una frase increíble que dice: lo único que los niños hacen en serio es jugar. ¿Hay que dejar de jugar para crecer? ¿Crecer es aburrido? ¿Crecer es un traje que uno se pone que nos encorseta? ¿O se puede seguir jugando en serio y crecer? Sí, el crecimiento yo creo que es algo que es inherente a toda empresa. Toda empresa que se considera tal, digamos, está en su mente, en su espíritu, crecer. Vos, BAF y todas las empresas de control de plagas que nos están mirando ahora tienen, o a lo mejor no se dan cuenta que lo tienen, pero lo tienen en su esencia, ¿no? El tema de ir creciendo. ¿Por qué? Porque el mercado va a ir creciendo en cuanto a la cantidad de gente, la población va aumentando año a año. Va a haber más exigencias seguramente de requerimientos de control en la parte bromatológica, en la parte de medio ambiente y bueno, eso va, sin lugar a dudas va a haber un crecimiento, ¿no? Necesario, pero ese crecimiento también hay que gestarlo, hay que desarrollarlo dentro de cada uno y eso, volvemos para atrás a lo que decíamos antes, es en la preparación que uno tiene y apuntar a un proyecto de empresa de 3, 5 o 10 años. No pensar o sea, hay que pensar en el hoy porque hay que comer hoy, pero hay que proyectar la empresa también. ¿Qué quiero ser en 5 años? Porque si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otro. Y cuando nos demos vuelta cuando nos demos vuelta, nos pasó el mercado por arriba. Y después no hay vuelta atrás. Una cosa que es interesante que me gustaría que nos ayudes a entender. ¿Crecer es hacer más veces lo mismo? O sea, yo antes tenía un kiosquito, ahora tengo 10, crecí. ¿O crecer es enfrentar nuevos desafíos, cosas que hagan que ese juego sea más divertido? Bueno, hay de todo ahí, ¿no? Pero para mí crecer es innovar, es buscar algo que no ha hecho nadie, ¿no? Y hay en marketing, por los años también me ha tocado estar en marketing en alguna época y hablar de los océanos azules y los océanos rojos, ¿no? El océano rojo es el océano del mercado donde todos se pelean por los precios,
por los productos, ¿no? Hay mucha competencia, están todas las empresas. El océano azul es un océano donde no hay nadie. Tal vez es un mercado que no está creado, no está inventado. Bueno, no sé, el Uber o tantos ejemplos que hay, ¿no? Los delivery. A alguien se le ocurrió que las mesas en una confitería, en un bar o en un restaurante se multiplican por 10 a partir de una persona con una moto llevando la comida a domicilio, ¿no? Entonces, esa gente que piensa y rompe los estereotipos que hay y empieza a pensar fuera de la caja, como se dice, empieza a ver que hay oportunidades no creadas, o sea, crearlas, o oportunidades que existen y que solamente hay que, digamos, ir a explotarlas. Así que me parece que pasa más el crecimiento por esa necesidad de generar un cambio, que es lo que yo motivo mucho a las empresas, ¿no? Piensen de manera distinta, piensen cómo se pueden hacer las cosas de manera distinta, qué necesita el cliente. Y una cosa que también aprendí mucho es qué necesita el cliente dentro de 5 años. A mí me toca mucho ir a la parte avícola, agroindustrial, y siempre que voy les pregunto a los técnicos, ¿qué van a hacer ustedes en 5 años de su empresa? Y queremos que las vacunas vengan en vez de una individualmente, todas en una. Que el alimento tenga esta característica. Que el tema de bioseguridad se maneje de tal manera. Y de la productividad, llegar a la conversión de tantos kilos de alimento por kilo de pollo producido. Bueno, eso, cuando yo lo pregunté en el 2005, 2004, en 5 años estaba logrado. Lo que habían planeado en 10, lo habían logrado en 5. Pero nosotros ya teníamos en la cabeza, sabíamos lo que iban a hacer. Entonces acompañamos con eso, con bioseguridad. Entonces, pregunten a los clientes, más cuando son industrias grandes, cómo se proyectan, si van a ampliar galpones, si van a hacer otras cosas, porque ahí ustedes se adelantan y pueden ya planear una empresa distinta, una empresa adecuada al cliente. Y ahí tienen mayor valor. En realidad el crecimiento o el diferenciador, que es eso que uno busca en el marketing, de hacer las cosas de una manera innovadora, no es hacerlas distintas porque sí, es hacerlas distintas con un objetivo de mejoramiento de la calidad, de mejoramiento del resultado, de mejoramiento de todo el proceso y por supuesto de mejoramiento de la imagen de la misma empresa, que si uno hace lo mismo, mejor, en menos tiempo, con mejores productos, el cliente no va a encontrar competencia en nuestro servicio. Porque a veces se cree que innovar es hacerlo diferente porque sí, en pantalones cortos y chancletas, y eso no es un innovador, claramente. Y yo te lo pregunté al principio, antes de hacerte esta pregunta, quiero que me digas realmente qué es crecer, pero conciso, cortito, ¿qué es crecer? Bueno, crecer también tiene muchas ópticas que se le puede dar, ¿no? Crecer en lo económico, crecer también en la esencia de la empresa. A lo mejor hay gente que no quiere crecer en lo económico, pero sí en la tranquilidad, en sentirse realizado, ¿no? Es un crecimiento más emocional y espiritual. Pero crecer significa tener también en marketing una posición en el mercado que vaya diferenciándose del resto y apuntando a tomar una posición de liderazgo que decimos nosotros, ¿no? Una empresa de control que hace las cosas bien, que ya tiene una proyección de lo que quiere ser a futuro, va a tener una posición de liderazgo en una zona, en una región, y ahí está de alguna forma el crecimiento asegurado también, ¿no? El ser líder, los demás te acompañan, y la competencia ayuda a mejorarse también. Así que crecimiento me cuesta mucho, digamos, también se puede crecer si uno tiene un diagnóstico también de la situación del lugar, de los clientes del lugar, porque a lo mejor uno dice, bueno, quiero crecer, pero no hay clientes que compren tu servicio. Entonces tenés que segmentar. Entonces crecer significa segmentar y buscar tal vez el valor. No significa facturar más. A veces facturar más no significa ganar más. Entonces también tiene que ver la rentabilidad. Por eso también hay que formar en la empresa de control el concepto de hombre de negocios, ¿no? No solamente hay que saber trabajar con maquinarias, con productos,
con la psicología, sino también con manejar empresas, ¿no? Que es también un arte, ¿no? Vos sabés que las cosas que verdaderamente valen la pena en la vida son muy difíciles de definir. Si yo te dijera amistad, fidelidad, felicidad, bueno, crecimiento, ¿no? Hay que ver, pues tienen generalmente un nexo espiritual muy fuerte, incluso para los que no entienden o no quieren entender nada de espiritualidad. ¿Cómo se prepara BASF para el crecimiento de sus clientes? Que eso es interesantísimo, nunca se lo pregunté a nadie, pero nunca habíamos puesto el foco en el crecimiento tanto como en esta charla. O sea, ¿cómo? Ya nos dijiste, estamos viendo al 2030, pero ¿cómo se prepara? O sea, la situación ideal sería cuando el cliente me empiece a exigir a mí. Eso sería bárbaro, me empieza a decir, che, necesito herramientas porque mi crecimiento dejó obsoletas las tuyas. ¿Cómo se prepara un laboratorio como BASF para esta generación de empresas que crecen de verdad? Sí, para mí, bueno, BASF lo tiene ya definido el crecimiento, lo tenemos desde Agro también, ya de muchos años, para que no se crea que tal vez esto arranque en higiene ambiental, sino BASF en Agro ya hace muchos años que viene trabajando en los clientes, en los usuarios finales. Cuanto más podamos transmitir, enseñar y capacitar desde cualquier tema, ¿no? Puede ser empresa, puede ser logística, todo lo que tenga el conocimiento o experiencia BASF que puede volcar al cliente, que le pueda ayudar o al usuario final a mejorar su empresa, me parece que eso es lo que va a lo que nos preparamos durante años, ¿no? Y en higiene ambiental, lo que estamos haciendo de los últimos años a la fecha es visitar individualmente las empresas, no colectivamente, ¿no? Individualmente, porque eso permite lo que yo llamo encontrar la piedra en el zapato, ¿no? Claro. Cada empresa tiene una realidad que es única y no tiene nada que ver con la otra. Entonces, me parece que ahí está el secreto también del crecimiento, ¿no? Del crecimiento juntos. Si ellos crecen, tal vez nosotros también crecemos, inclusive crecen también los laboratorios de la competencia, crecen nuestros distribuidores, crecen todos. Si uno ayuda, todos crecen. Ahora, si uno entra en una situación de egoísmo y solamente es un producto y un precio, es probable que las cosas queden ahí, ¿no? En algo prácticamente material, ¿no? Así que nos preparamos con esta carrera que nos ayudó, lamentablemente, ¿no? La pandemia, que nos aisló, pero por el otro lado tuvimos más comunicaciones que antes con mucha gente que yo no hubiera podido visitar o encontrarme. Lo logramos a través de las redes. Y con este sistema, creo que ya ahora, a partir de ahora, podemos perfectamente planificar las acciones de acá, como decía, a 10 años y ayudar a los usuarios a crecer y ayudarnos a crecer a nosotros también en conocimiento, en experiencia y ver dónde está la piedra en el zapato. Porque a lo mejor me dicen, mira, Marcelo, el problema acá es que esta plaga tiene este problema y no hay forma de controlarlo con ningún otro producto. Bueno, ahí BASF puede desarrollar también ingredientes activos o productos o formulaciones especiales, porque eso es lo importante. BASF tiene presencia en 80 países del mundo, tiene varios centros de investigación, uno que está en Brasil, y muchas preguntas que nos hacen podemos evacuarlas perfectamente en alguno de estos institutos, laboratorios de BASF. Así que eso también está a disposición. Así que estamos preparados, ¿no? Para acompañar eso y lo estamos haciendo. El mercado creció de una manera inesperada. No hablo ya del mercado en sí, sino aparecieron en muy poquitos años alacranes que no había, un mosquito que nos trajo el dengue que no había, la chinche de cama, que era una plaga olvidada en el año 60, que dicen que se escapó de un laboratorio y colonizó el mundo de una manera... y sin embargo es verdad que seguimos teniendo en muchos casos los mismos productos que hace 40 años o 50 años o a veces más. Es como que el mercado no entendió a su propia demanda, ¿no es cierto? Es como vos decías, no estamos trayendo algunos principios activos. Yo el otro día vi en una charla de Chemo que tenían un producto que podía controlar chinches de cama en una sola aplicación por su formulación microencapsulada. Hoy casi no tenemos microencapsulados en el mercado. Y sin embargo es un producto que es comercialmente un fracaso porque no puede destronar a los productos que realmente en esta situación hoy ya no sirven nada más que para ir a tirar veneno a un zócalo. Y sin embargo son el 60% de las ventas de producto. ¿El mercado no está entendiendo su mercado? Bueno, yo
creo que algo te respondí antes. Me parece que tenemos que trabajar mucho en lo que hay detrás del producto, ¿no? Lo que te decía, el diagnóstico, conocer la plaga relacionada con el ambiente y con el hombre, ¿no? Esa ecuación plaga-ambiente-hombre es una ecuación, es como un código. Yo llamo siempre la palabra código porque le da más misterio, ¿no? Es como la Matrix. Con ese código uno puede entender qué es lo que está pasando en el lugar en realidad con detalles, ¿no? Y de esa manera ahí uno puede elaborar una estrategia donde una de las herramientas es el producto, ¿no? El producto de Chemo o de cualquier empresa. Y entonces ahí va a entender por qué hay que usar ese producto en ese lugar. Si no volvemos a todo lo que era plaga, problema, plaga, solución, producto, ¿no? Entonces, esa ecuación plaga-producto a una ecuación más relacionada con ambiente, plaga, hombre, ¿no? Esa ecuación, y buscar desde el conocimiento de la debilidad del insecto, porque esta es clave que hay que trabajar sobre eso, y la dinámica, por qué ingresó el insecto a la vivienda, en el caso de la chinche de la cama, y porque eso también tiene que ver con lo que hay de la dinámica de la población, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué pasa por ahí? Me parece que se puede cambiar eso y se puede entender cuándo usar un producto, cuándo usar otro, pero entender que eso es parte de una estrategia que viene después. Primero es entender qué es lo que pasa, entender la plaga y el ambiente. Y a partir de ahí pensar en el producto, ¿no? Y al revés, o sea, yo tengo un producto X y me llaman por una plaga. ¿Qué pasa cuando el único producto que tengo yo lo fuerzo para esa situación para la que no fue creado ni pensado, ni se sabe si tiene efectividad o no? En esos casos, ¿qué pasa? Sí, ahí también se complica porque no hay. Yo no creo que un producto sea la solución definitiva de las cosas, ¿no? No quiero ir en contra del producto del colega. Para mí es una combinación de cosas. El famoso manejo integral de plagas, pero no el del librito, sino el manejo integral de plagas que se lleva acá adentro, en la cultura, en la cabeza, en el espíritu, en el respeto. Yo digo que el manejo integral de plagas hoy se respira en una empresa. Uno se da cuenta si hace o no hace manejo integral de plagas, por más que esté o no esté en el remito o el sello de la empresa, ¿no? Entonces, para mí que hay que pasar por un buen criterio de manejo integral de plagas y a partir de ahí culturizarlo, ¿no? Transformarlo dentro de la cultura de la empresa, y de esa manera me parece que nos vamos a dar cuenta que el producto final es una parte de la solución, ¿no? Y tal vez la solución es una combinación de elementos, ¿no? En su debido tiempo, químicas, físicas, culturales, biológicas, como corresponde, pero en su debido momento y de la forma adecuada y con la estrategia adecuada, ¿no? No es tirar productos, sino es aplicar, ¿no? No es la palabra veneno, sino es la palabra domisanitario. También hay que educar en esos términos, ¿no? A mí me interesa mucho cómo hablamos, cómo nos comunicamos en la sociedad a nuestros clientes. Y yo en mis clases también doy como un decálogo de las cosas que no tenemos que decir. Son las cosas que me pongo muy firme ahí en eso, porque un médico, cuando vamos al médico, no nos dice, las palabras burdas, sino aplica las palabras técnicas, ¿no? Entonces, somos profesionales, tenemos que mostrarlo también en el cliente. Y principalmente, si vamos a la analogía del médico, el médico jamás te va a cambiar el medicamento. Nunca, jamás te va a cambiar. Bueno, mirá, sí, tenés una contractura, pero te voy a dar uno para lo que fuera, para el hígado, porque no tengo otra cosa acá. Eso no va a pasar, ¿sí? Y es muy buena la analogía con el médico, porque el médico se mete en la piel del paciente y dice, tenés dañado esto y el único tratamiento que yo creo que es, o por ahí no el único, el mejor tratamiento que yo creo que es posible es este. Y si no tiene las herramientas me va a decir, volvé mañana. Claro. No me va a operar en el día. Sí, y agrego al del médico, ¿no? El médico también te dice, primero te revisa, después tener un análisis de sangre, de orina, después te hace ir de vuelta, o sea, eso es análisis primero, después te hace el diagnóstico cuando vos vas con los resultados, y ahí te dice, bueno, tu problema o la situación que tenés de salud es esta, diagnóstico.
Y ahí viene la programación, va a decir, agarra el recetario y dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero dieta. Yo, en mi caso, dieta. Después sin sal, sin grasa. Bueno, dejar la gaseosa. Todos son temas culturales. Primero MIP. Sí, Claro. sí, correcto. Todo Por el- eso, te estoy diciendo cómo es el MIP. Claro. Es muy interesante porque el médico nos enseña a hacer MIP a nosotros, ¿no? Claro. Entonces, y al final, ¿qué dice? Bueno, dice, pero tenés que caminar, Marcelo. Por lo menos, no sé, media hora o 40 minutos un día por medio. Y ya va sumando los temas físicos, los temas culturales, y cerrar la boca, obviamente, y al final dice, bueno, pero tengo la rosuvastatina para bajar el colesterol y los triglicéridos, y va una cada tanto, ¿no? O sea, ahí va el químico, pero el médico se sustenta en lo otro, si no, no baja el colesterol por solamente la pastilla. Entonces, voy a lo mismo, tal vez no todos, obviamente los laboratorios venden productos, vos vendés productos, es lógico, pero lo importante es vender lo otro, vender una forma de trabajar que sea culturalmente aceptable, ¿no? Aceptable. Igual tengo la suerte que mis clientes saben que yo les digo que cuando no hay que tirar nada, no hay que tirar nada, y que lo que se resuelve con 5 mililitros de detergente no se resuelve con 10 litros de producto. A mí me pasó, a mí me encontraron de casualidad presión 21-17. Yo debería estar internado. Y un día voy al médico, creo que fue el único día que fui al médico, y tenía 12,7, perfecto. Entonces me dice, ¿pero tenés la presión perfecta? Y le digo, sí, porque vine caminando desde Perón y Paraná hasta Purredón y Santa Fe. Y el médico me dijo, no lo conocía la primera vez, me dice, ¿pero vos sos estúpido? Y yo me sorprendí. Y me dice, si caminando 12 o 13 cuadras bajaste de 21,17 a 12,7, ¿por qué no caminás todos los días 12 o 15 cuadras? Bueno, ahora estoy viniendo, porque me di cuenta que sí era estúpido. Igual que el que usa DDBP, yo creía que el diapresan era la solución a la presión. Ahora estoy viniendo en bicicleta a trabajar cada vez que puedo, porque la verdad que es muy desagradable tener 21,17, es como tener cucarachas en la cocina. Sí. Pero si limpiando de una manera más sensata, yo me ahorro el tener que tirar un neurotóxico en el ambiente, o pincelando, como dijiste vos, que el pincel no es una herramienta que esté normalizada en el uso del control de plagas, no creo que esté en ninguna memoria descriptiva el pincelado de un producto. ¿Para qué vamos a hacer una inundación de un producto en lugares donde no necesito? Porque jamás va a transitar una plaga. Pero va por el lado de la responsabilidad. Totalmente, totalmente. Así que ese es un poco el mensaje que uno trata de dar comparado con un médico, ¿no? Es muy parecido, o un piloto de avión que tiene la responsabilidad, ¿no? De uno cuando se sube a un avión mira quiénes son los pilotos y trata que por lo menos uno de los dos tenga canas, tenga muchas charreteras ahí, ¿no? Los dos de recién Sí. egresados Sí. no nos sirve. ¿Y dónde estamos hoy? Vos sabés que esta es una pregunta que yo le hago a todos. ¿Dónde estamos hoy? Porque para saber a dónde queremos ir tenemos que saber a dónde estamos sí o sí, porque es el punto de apoyo hacia el futuro o hacia el pasado si quisiéramos retroceder. ¿Dónde sentís que estamos hoy como profesión, como mercado, como oficio o como sea? Mira, realmente estos 2 últimos año y medio, ¿no? Por la pandemia, me parece que empecé a formar un diagnóstico, y creo que voy a decir una frase nomás, ¿no? Me parece que estamos pateando el hormiguero en el buen sentido, ¿no? Estamos generando, me parece, cambios. A lo mejor no se ven, pero yo lo estoy observando mucho en el terreno, en empresas que han cambiado mucho la forma de pensar, de mirar el futuro, de proyectarse. Y, por ejemplo, bueno, el caso de un colega que aprecio mucho, hay muchos colegas que respeto mucho, pero hay uno especial en Tandil, que es Mauricio Zampati, que desarrolló un modelo también de servicios basado en equipos de calor, ¿no? Equipos de frío, ozono, y un ecoservicio, ¿no? Y bueno, ese es el Océano Azul, ¿no? que desarrolló y le está yendo muy bien. Y recuerdo también un congreso de chemotécnica que me invitaron a disertar también allí, gentilmente, y a los cuales agradezco muchísimo a la gente de chemotécnica. Y me acuerdo que un
asesor extranjero, hizo una pregunta al auditorio: ¿cuántos de ustedes utilizan equipos de calor o de frío, o digamos equipos de vapor y aspiradora? Ahí está, aspiradora. Y prácticamente las 300 personas había creo que 2 o 3 que tenían, ¿no? Entonces él se sorprendió, ¿no? Y yo creo que esas herramientas tenemos que nosotros, inclusive nosotros que somos un laboratorio de productos domisanitarios, también tenemos que incorporar no los productos de este tipo, sino la recomendación de complementar con herramientas físicas, digamos, para bajar lo que yo llamo la capacidad de carga. Claro. Entonces, bueno, me fui un poco de la respuesta, pero a lo que voy es, me parece que se puede trabajar desde el desarrollo de modelos de gestión, buscando los océanos azules famosos y tratando de proyectar la empresa a futuro de esa manera. ¿BASF es distinta? Y sí, 150 años, tengo 34 acá, imagínate, creo que BASF hace 50 y pico que está en Argentina, así que más de la mitad del tiempo he estado aquí, la he vivido y formo parte de la cultura y también transmito la cultura a la gente que entra. Tengo el honor de todos los pasantes que ingresan, pasan de alguna manera por el peine que les doy yo, que lo hago con mucho cariño, afecto, y les explico cómo es la cultura de la empresa. Por eso es distinta, no es que mejor ni peor que otra, sino es distinta por la forma que tiene tal vez de trabajar, del respeto que tiene por el cliente también, y cómo realmente uno va a visitar distribuidores, principalmente de agro, ¿no? Que ya llevan por ahí 30 años, ¿no? de distribuidores, y uno ve que están los hijos de los dueños anteriores y siguen las generaciones. Y bueno, eso es lo que habla de la fidelización, ¿no? Recién hablábamos de Miño Naranjo, que era un apasionado, y yo te decía que él era el Romeo de un mercado que para él era como Julieta y vivían enamorados. Eso no se volvió a ver y nadie se ha olvidado de las charlas de Miño Naranjo, y ese es uno de los grandes diferenciadores del pasado, ¿no? Porque el pasado es lo que hoy somos en el futuro. Exactamente. Bueno, Ernesto, a quien le mando un cariño muy grande, él me ha formado a mí en el 2002, 2003, 2004, cuando yo lo miraba y no le entendía a dónde quería ir con todo esto, y después empecé a encontrar sus códigos y bueno, a contagiarme de la pasión que él tenía, y después fui complementándole con otras cosas y hemos compartido muchos años viajando por todo el país y disfrutando de las charlas que dábamos en conjunto, y bueno, al cual le tengo agradecimiento eterno, ¿no? Así que un saludo para él. ¿Hay una diferencia entre crecer con pasión y sin pasión? Sí. Si eso la gente se da cuenta cuando alguien tiene pasión y esa empresa gana, ¿no? De alguna manera. Cuando la empresa no tiene pasión, mucho se transmite también a los operarios, y todo eso se hace mucho más frágil la presencia en el mercado y se pierde, a la larga se pierde presencia. Bueno, en realidad se nos está acabando el tiempo, increíble, que ha pasado parece un minuto, y en realidad hay una cosa, vos hablaste de un océano celeste y un océano rojo, y en realidad cuando la marea es roja el alimento no es apto para el consumo, o sea, no come nadie de un océano rojo, es impresionante, no sé si la figura viene de ahí o no, pero es increíble. Danos un cierre, contanos lo que quieras decir, lo que te haya quedado en el tintero, y nada, estás invitado de nuevo porque de verdad nunca se me había hecho tan cortita una charla. Bueno, muchas gracias. No, mucho más para agregar no hay, solamente agradecer a todas las empresas de control que están viendo, los profesionales, los colegas de laboratorios, que con el aporte que hace cada uno desde la educación, como siempre, la educación sana, con la verdad y con responsabilidad y con conocimiento, yo creo que eso es lo que realmente sana al sector y lo hace crecer en definitiva, ¿no? Así que bueno, a trabajar juntos y a proyectarnos al 2030. ¿Pensás hacer alguna charla que sea multitudinaria o siempre vas a preferir 1 a 1?
Sí, me gustan las charlas 1 a 1 todavía. Bien. Las multitudinarias creo que tal vez podemos transmitir información que a lo mejor a algunas personas les sobra, a otros les falta, y en cambio del 1 a 1 hacemos la charla a medida. Vos sabés que nosotros hemos descubierto que un video como este que estamos grabando ahora a lo mejor llega a las 1000 visitas. Un video de cómo reparar una máquina de fumigar llega a las 25.000 visitas. O sea que evidentemente hay un agujero que hemos dejado en el medio. Todos, esto ya lo estoy haciendo público, que lo explote el que quiera porque el requerimiento es real. Y me parece que nos hemos olvidado de eso. Por ahí tanta pasión por vender un producto, como dijiste vos, nos olvidamos de la piedra en el zapato. Y nadie puede caminar derecho si tiene una piedra en el zapato. Muchísimas gracias, Marcelo. Realmente muchas gracias y de verdad creo que merecemos una segunda parte de esta charla que ha sido interesantísima y que es el 1% de lo que íbamos a jugar y a divertirnos. Muchísimas gracias. Gracias a vos, muchas gracias.